Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar los aspectos fundamentales relacionados con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, también denominado punto muerto o umbral de rentabilidad, nos permitirá conocer el número de unidades de producto que se deberán producir y vender para que la empresa en su conjunto o un departamento concreto de la misma cubra la totalidad de los costes incurridos en el proceso de producción. Punto de equilibrio se denomina porque para dicho volumen de producción, para dicho volumen de producto fabricado y vendido, los ingresos totales se igualarán a los costes totales derivados del proceso de producción. Se denomina punto muerto porque para dicho volumen la empresa no obtendrá ni beneficio ni pérdida, o lo que es lo mismo, el resultado derivado de la actividad será nulo, será igual a cero. Por su parte se denomina umbral de rentabilidad porque a partir de ese punto, a partir de dicho volumen de producto fabricado y vendido, la empresa comenzará a obtener beneficio. Para la determinación del punto de equilibrio se aplica la clasificación que distingue los costes, distribuye los costes del proceso de producción según su comportamiento en relación con el nivel de actividad de la empresa. Esta clasificación distingue entre costes variables y costes fijos, costes de estructura o costes de capacidad. Se denominan costes variables aquellos cuyo importe varía en función del número de unidades de producto fabricadas. Un ejemplo de costes variables son las materias primas que se utilizan en la fabricación de un producto determinado. Supongamos que somos fabricantes de mesa de madera de roble y para fabricar las mesas de madera de roble utilizamos como materia prima madera de roble en bruto. Supongamos que cada mesa supone el consumo de 10 kilos de madera de roble en bruto y que cada kilo de madera de roble en bruto tiene un coste de una unidad monetaria. Por lo tanto, el coste de materia prima madera de roble en bruto por mesa será de 10 unidades monetarias. Pues bien, el consumo de materia prima madera de roble en bruto o los costes relacionados con la materia prima madera de roble en bruto serán distintos según el número de unidades producidas, según el número de mesas de madera de roble fabricadas. No consumiremos los mismos kilos de materia prima y por tanto no incurriremos en los mismos costes por consumo de materia prima si fabricamos 10 mesas, 100, 150 o 1000 mesas. Los costes fijos, por su parte, también denominados costes de estructura o costes de capacidad, son aquellos cuyo importe es independiente del volumen de producción de la empresa. Serán todos aquellos costes que deberemos afrontar independientemente de que fabriquemos 10, 100, 200 o 1000 mesas de madera de roble a lo largo de un determinado periodo. Supongamos que para el desarrollo de nuestra actividad tenemos alquilada una nave en un determinado polígono industrial. El coste del alquiler de dicha nave es de 2.000 euros mensuales, lo que supondría 24.000 euros en concepto de renta por el alquiler, de renta anual, por el alquiler de la nave industrial en la cual desarrollamos nuestra actividad. Independientemente de que a lo largo de un determinado periodo, de un ejercicio económico de un año, fabriquemos 100, 200, 1000 o 2000 mesas de madera de roble, lo que es indudable es que nosotros deberemos afrontar el importe de los 24.000 euros en concepto de alquiler o renta de la nave industrial en la que desarrollamos nuestro negocio. Por tanto, coste variable, aquel que está ligado, aquel cuyo importe varía en función del número de unidades fabricadas en el proceso de producción. Costes fijos, costes de estructura o costes de capacidad, aquellos que deberemos afrontar independientemente del número de unidades que fabriquemos a lo largo de un determinado periodo. Las variables de cálculo del punto de equilibrio son muy sencillas, únicamente hay que tener clara la estructura de ingresos totales y la estructura de costes totales de la empresa. Los ingresos totales no van a ser más que la multiplicación entre el precio al cual venda cada uno de los productos, cada mesa de madera de roble, por la cantidad, el número de mesas de madera de roble vendida. Por lo tanto, ingresos totales P por Q, precio por cantidad. La estructura de costes de la empresa, los costes totales de la empresa van a ser la suma entre los costes fijos totales más los costes variables totales. Los costes fijos totales son aquellos costes que deberemos asumir independientemente del volumen de producción, como acabamos de ver. Los costes variables totales son la multiplicación entre el coste variable unitario y la cantidad de mesas de madera de roble que fabrique. Si hemos dicho que cada mesa consume 10 kilos de madera de roble en bruto, cada kilo vale o cuesta, tiene un coste de una unidad monetaria, cada mesa que fabricamos tendrá un coste variable unitario de materia prima madera de roble en bruto de 10 unidades monetarias. Pues bien, el coste variable total será ese coste variable unitario multiplicado por el número de mesas de madera de roble fabricadas. Y el coste total, la suma entre el coste fijo total y el coste variable total. Coste variable unitario por la cantidad.
Estableciendo la igualdad entre ingresos totales y costes totales, siguiendo la definición del punto de equilibrio, no es más que sustituir la estructura de ingresos y de costes que acabamos de comentar. Ingresos totales P por Q, costes totales, coste fijo total más coste variable unitario por Q. Si despejásemos Q de esta igualdad, obtendríamos el volumen de producto que es necesario producir y vender para cubrir la totalidad de los costes incurridos en el proceso de producción, es decir, el volumen de ventas para el cual ingresos totales se igualan a costes totales y por tanto el beneficio, el resultado derivado del proceso de producción para este nivel de actividad sería igual a cero. Si planteamos la igualdad, P por Q igual a costes fijos totales más coste variable unitario por Q, y lo que pretendemos es despejar Q, lo primero que tenemos que hacer es agrupar en un mismo miembro de la igualdad aquellos elementos, aquellas variables que incluyan alguna variable común. En este caso, la cantidad, la Q. Lo primero que hacemos es traernos coste variable unitario por Q del segundo miembro, el segundo sumando del segundo miembro al primer miembro restando, y dejaríamos aislados los costes fijos totales. En este primer miembro que tenemos P por Q menos coste variable unitario por Q, podemos sacar factor común la Q, que multiplicaría al precio menos el coste variable unitario, y esto sería igual al coste fijo total. De forma bien sencilla, despejaríamos la Q, la cantidad, ese volumen de producción que estamos buscando, en virtud del cual ingresos totales serían igual a costes totales. ¿Qué tenemos que hacer? El factor que multiplica la Q en el primer miembro pasaría al segundo miembro dividiendo. Costes fijos totales dividido entre precio menos coste variable unitario, o lo que es lo mismo el margen de contribución de cada producto. Daos cuenta que ese margen es la diferencia entre el precio al que vendo menos el coste en el que he incurrido para su fabricación. La representación gráfica del punto de equilibrio no consiste más que en establecer las líneas de ingresos totales y costes totales y comprobar todas estas premisas, todas estas aspectos relacionados con la definición del punto de equilibrio sobre la representación gráfica. En el eje vertical, como veis, están representados ingresos y costes. En el eje horizontal, unidades, cantidad de producto, número de mesas de madera de roble que deberíamos producir y vender. Pues bien, en primer lugar vamos a centrarnos en la línea verde que representa los ingresos totales. Como veis, los ingresos totales tienen la línea que representa los ingresos totales, tiene su nacimiento en el origen, es decir, en el punto cero. Si nosotros no vendemos ninguna unidad, los ingresos que obtendremos serán cero, ya que la cantidad es cero. Ingresos totales hemos dicho que es precio por cantidad. Si no vendemos una mesa, no obtendremos ningún céntimo, ninguna unidad monetaria de ingresos. A medida que se va incrementando el número de unidades que vendemos, se van incrementando los ingresos totales. De ahí la pendiente creciente de los ingresos totales. En rojo aparece representada la línea la recta que representaría los costes totales. Como veis, en este caso los costes totales no nacen en el origen, al igual que los ingresos totales. ¿Por qué? Porque los costes totales, la línea que representa los costes totales, van a nacer en el nivel de los costes fijos, es decir, en aquella cantidad de costes, concretamente los costes fijos totales, que deberemos satisfacer independientemente del número de unidades fabricadas y vendidas. Por lo tanto, los costes fijos, si veis, es una línea horizontal a el eje de abscisas, y la recta que representa los costes totales nacerá en el nivel de los costes fijos. Y a partir de ahí, como veis, para 0 unidades de producto fabricado y vendido, los costes totales coincidirán con los costes fijos. A partir de ahí, cada número de unidad de producto fabricado y vendida que vaya incrementándose, se va produciendo un aumento de los costes totales en virtud de los costes variables unitarios. Si os fijáis en la línea que representa los costes variables, en este caso sí nace en el origen, porque si no fabricamos ningún producto, ninguna mesa de madera de roble, no vamos a incurrir en ningún coste derivado de la materia prima madera de roble en bruto. A partir de ahí, a mayor número de mesas que vayamos fabricando, mayor importe de los costes variables unitarios que están directamente relacionados con la fabricación o con el número de unidades fabricadas. Punto en el cual se cortan las curvas que representan ingresos totales o costes totales, o lo que es lo mismo, intersección entre ingresos totales y costes totales, es precisamente la cantidad, el punto de equilibrio. En ese punto, en esa intersección, los ingresos totales coincidirán con los costes totales, tal y como hemos comentado, o lo que es lo mismo, el resultado de la empresa en ese punto, para esa cantidad de equilibrio, sería igual a cero. Si nos fijamos por debajo de esa cantidad, de la cantidad de equilibrio, o lo que es lo mismo,
hacia la izquierda de la línea vertical que representa la Q de equilibrio, la línea que representa los costes totales en rojo está por encima de la que representa los ingresos totales, o lo que es lo mismo, estaríamos incurriendo en un importe correspondiente a los costes superior al importe correspondiente a los ingresos. Y por tanto, si los ingresos totales son menores que los costes, el resultado para esa cantidad de producto sería negativo. A partir de la Q de equilibrio hacia la derecha, la curva de ingresos totales se sitúa por encima de la curva de costes totales y por tanto entraríamos en la región en la que la empresa obtiene beneficio, ya que los ingresos totales serían mayores que los costes totales. De ahí que al punto de equilibrio o punto muerto también se denomine umbral de rentabilidad, porque a partir de la Q de equilibrio los ingresos empiezan a superar a los costes y por tanto a partir de ese número de unidades producidas y vendidas la empresa comenzaría a obtener beneficios. Vamos a ver todo esto con un ejemplo práctico. La empresa Artesanos del Roble, dedicada a la fabricación de mesas de madera de roble, desea conocer los siguientes aspectos relacionados con su negocio. En primer lugar, quiere conocer el número de mesas que deberá producir y vender cada año para cubrir la totalidad de los costes incurridos en el desarrollo de la actividad. En segundo lugar, desea conocer el número de mesas que deberá producir y vender para obtener un beneficio anual de 15.000 euros. En último lugar, sabiendo que la capacidad máxima de producción de la empresa es de 250 mesas anuales, quiere conocer a qué precio debería vender la totalidad de las mesas para obtener un beneficio anual de 50.000 euros. Los costes del negocio, esto es información que se nos facilita, son los siguientes. Salario mensual de un trabajador a tiempo completo, 1.000 euros mensuales. Alquiler de la nave industrial en la que se realiza la actividad, 1.000 euros mensuales. Maquinaria que utiliza para el corte, lijado y barnizado de las mesas de madera de roble tiene un precio de adquisición de 30.000 euros y una vida útil estimada de 5 años. Es decir, la máquina de corte, lijado y barnizado que le sirve para la fabricación de mesas de madera de roble, que tiene un coste en precio de adquisición de 30.000 euros, se va a utilizar, va a contribuir a la generación de ingresos en la empresa durante un periodo de 5 años. Materia prima consumida por mesa fabricada, 50 euros. Este es el coste variable directamente relacionado con la fabricación de una mesa de madera de roble, 50 euros. Precio de venta unitario, 350 euros. Pues bien, en base a esta información hay que extraer la estructura de ingresos y la estructura de costes para la determinación del punto de equilibrio. Daos cuenta, salario mensual de un trabajador a tiempo completo, 1.000 euros mensuales. ¿Esto será un coste fijo o será un coste variable? Pues es sencillo averiguarlo. El trabajador va a cobrar según el número de mesas que fabrique, o es un trabajador que tengo contratado a tiempo completo y por tanto fabrique 10, fabrique 15 o fabrique 50 mesas, va a cobrar igualmente los 1.000 euros. Pues si nos indican que es un trabajador a tiempo completo, suponemos que es un trabajador que va a cobrar su salario independientemente del volumen de producción de la empresa. Por lo tanto, esto supondría un coste fijo para la empresa. Alquiler de la nave industrial en la que se realiza la actividad, 1.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 12.000 euros anuales. ¿Vamos a tener que pagar el alquiler de la nave según el número de unidades que produzcamos, o el señor que nos ha alquilado la nave nos va a cobrar los 1.000 euros mensuales independientemente de cuál sea el volumen de actividad de nuestra empresa? Tendremos que hacer frente a dicho coste independientemente de nuestro volumen de producción. Por lo tanto, el alquiler de la nave industrial supondrá nuevamente otro coste fijo, coste de estructura o coste de capacidad derivado del proceso de producción. Maquinaria de corte, lijado y barnizado. ¿Vamos a tener que pagar la máquina según el volumen de producción o habrá que pagarla independientemente del número de mesas de madera de roble que produzcamos y vendamos? Habrá que pagarla independientemente de nuestro volumen de producción. Por lo tanto, coste de la maquinaria, nuevamente un coste fijo derivado de nuestro proceso de producción. Coste independiente del número de unidades de producto. La maquinaria tiene un precio de adquisición o un coste total de 30.000 euros, pero la maquinaria va a contribuir al desarrollo de la actividad durante 5 años. Por lo tanto, vamos a imputar como coste anual en concepto de utilización de la maquinaria en partes proporcionales. 30.000 euros entre 5, 6.000 euros de coste fijo total que deberemos afrontar anualmente en concepto de coste derivado de la maquinaria que vamos a utilizar a lo largo de 5 años. Materia prima consumida por mesa fabricada, esto
¿qué será? ¿Un coste que está directamente relacionado con el volumen de producción o será independiente? Pues es un coste que va a variar en función del número de madera de roble, del número de mesas de madera de roble que produzcamos. Si la materia prima consumida por mesa tiene un coste de 50 euros, este coste no va a ser el mismo si fabricamos una mesa, si fabricamos 10 o si fabricamos 100, ya que cada mesa fabricada tendrá un coste unitario de 50 euros. Por lo tanto, aquí tenemos el coste variable unitario derivado del proceso de producción. Finalmente, nos facilitan el precio de venta unitario de las mesas. Pues con esta información deberemos establecer la estructura de costes y la estructura de ingresos. Costes fijos totales, 30.000 euros. Van a ser la suma de salario mensual del trabajador a tiempo completo de 1.000 euros por 12 meses, 12.000, alquiler de la nave industrial de 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año, imputación anual del coste de la maquinaria. Hemos dicho que como va a contribuir al desarrollo de la actividad durante 5 años y tenía un coste total de 30.000, lo dividiríamos de forma proporcional en 5 años e imputaremos 6.000 euros de coste fijo anual. Por lo tanto, costes fijos totales anuales, 30.000 euros. Coste variable unitario derivado del proceso de producción, materia prima que consumimos por cada mesa, por cada unidad fabricada, 50 euros por mesa. Ingresos por venta, 350 euros por cada mesa vendida. Primero de los aspectos que quería conocer el señor que está planteándose montar esta empresa. Número de mesas que deberá producir y vender cada año para cubrir la totalidad de los costes incurridos en el desarrollo de la actividad. Lo primero que hay que hacer es plantear la igualdad entre ingresos totales y costes totales, o podría plantearse como ingresos totales menos costes totales igual a 0. En definitiva, punto de equilibrio es ingresos totales igual a costes totales, punto muerto es ingresos totales menos costes totales igual a 0. Es aquel punto, aquel volumen de producción para el que el resultado derivado del proceso de producción de la empresa es nulo, es igual a 0. Ingresos totales, estructura, precio por cantidad. El precio nos han dicho que son 350 euros por cada mesa que vendemos. La cantidad es lo que queremos determinar, 350 por Q. Costes totales serán los costes fijos totales, aquellos que debemos satisfacer independientemente del número de unidades, más el coste variable unitario, los 50 euros de coste por cada mesa fabricada por el número de mesas que fabriquemos, que es lo que queremos averiguar o determinar. Por lo tanto, costes totales 30.000 más 50 por Q, por la cantidad. En el primer miembro, ingresos totales, tendríamos 350 por Q. En el segundo miembro, costes totales, tendríamos los fijos totales 30.000 más el variable unitario 50 por Q. Si despejamos la Q tal y como hemos visto, quedaría cantidad o número de mesas que debemos fabricar y vender para alcanzar el punto de equilibrio, punto muerto, umbral de rentabilidad, es la división entre los costes fijos totales y el margen de contribución unitario, es decir, la diferencia entre el precio de venta de cada mesa y el coste unitario derivado de la fabricación de cada mesa. Por lo tanto, 30.000 entre 350 menos 50, 30.000 entre 300 nos daría un resultado de 100. La empresa deberá producir y vender 100 mesas anuales para cubrir la totalidad de los costes derivados del desarrollo de la actividad. O lo que es lo mismo, produciendo, fabricando y vendiendo 100 mesas de madera de roble al año en base a la estructura de costes que nos han facilitado, los ingresos totales derivados de la actividad serán iguales a los costes totales derivados del proceso de producción. En el segundo apartado del ejercicio se nos planteaba determinar el número de mesas que deberá producir y vender para obtener un beneficio de 15.000 euros anuales. Pues bien, ahora no estamos en el punto de equilibrio propiamente dicho, es decir, ahora ingresos totales menos costes totales no va a ser igual a 0, o los ingresos totales no van a ser igual a los costes totales, pero en base a la estructura de ingresos y costes del punto de equilibrio sí que podemos determinar cuál va a ser el número de unidades de mesas de madera de roble que vamos a tener que producir y vender para obtener un beneficio de 15.000 euros anuales. Y la igualdad se plantea como diferencia entre ingresos totales y costes totales igual a 15.000. En este caso, la diferencia de ingresos y costes es el resultado, el beneficio que perseguimos de 15.000 euros. Ingresos totales nuevamente P por Q, 350, precio de venta por cantidad, por número de mesas, que es lo que queremos determinar. Costes totales igual los costes fijos totales más los costes variables unitarios por Q, por el número de mesas, 30.000 más 50 por Q. En este caso plantearíamos la igualdad como diferencia entre ingresos y costes igual a 15.000, 350 por Q menos 30.000 más 50Q, que son los costes totales, igual a 15.000. Si despejamos
de esta igualdad a la Q, obtendríamos 15.000 más 30.000 dividido entre 350 menos 50 y en este caso obtendríamos que debemos producir y vender 150 mesas de madera de roble para obtener un beneficio de 15.000 euros anuales, siempre en base a la estructura de costes y la estructura de ingresos que nos han facilitado. En el último apartado se establece que, sabiendo que la capacidad máxima de producción de la empresa es de 250 mesas anuales, es decir, por condiciones de espacio, en la fábrica o en la nave industrial en la que desarrollamos la actividad, en virtud del número de trabajadores que tenemos contratado, de la máquina de la que disponemos para el proceso de producción, como máximo podemos fabricar anualmente 250 mesas anuales, es decir, nuestra capacidad máxima es de 250 mesas anuales con los medios, con la estructura de la que disponemos actualmente. Pues bien, queremos saber a qué precio se deberían vender la totalidad de las mesas, es decir, las 250 mesas que fabrico al año, para obtener un beneficio anual de 50.000 euros. Aquí nuevamente hay que tener en cuenta la estructura de ingresos y la estructura de costes. En este caso, lo que buscamos es obtener un beneficio de 50.000 euros. Y ahora sí que conocemos cuál es la cantidad de mesas a producir y vender, que es la capacidad máxima de la empresa, 250 mesas anuales, 250 mesas anuales. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que tenemos que determinar ahora? Ahora lo que hay que determinar es el precio. Vamos a plantear la igualdad del mismo modo. Ingresos totales menos costes totales igual a 50.000 euros, que es el beneficio anual que deseamos obtener. Ingresos totales, P por Q. Ahora la P no la conocemos, lo que conocemos es la cantidad, que es la capacidad máxima, 250 mesas. Costes totales son los costes fijos totales más los costes variables unitarios por Q. Aquí conocemos todas las variables. Los costes fijos totales son 30.000, los costes variables unitarios son 50 y el número de mesas 250. Por lo tanto, diferencia entre ingresos y costes totales debe ser igual al beneficio que buscamos de 50.000. P por Q, precio desconocido por 250 mesas, ingresos totales menos los costes totales, 30.000 más 50 por 250, igual a 50.000. Si despejamos la P, que se hace de forma muy sencilla matemáticamente de esa igualdad, obtenemos una cantidad de 370 euros o un precio de 370 euros por mesa para obtener un beneficio anual de 50.000 euros mediante la fabricación y venta de las 250 mesas anuales. En esta tabla aparece representado lo que hemos estado determinando en relación con este ejemplo práctico. Como veis, en la primera columna aparecen representadas unidades producidas, en la segunda ingresos totales, que es precio de venta por el número de unidades producidas, gastos totales, que son gastos fijos totales más el coste variable unitario por el número de unidades producidas, y el resultado, que es la diferencia entre ingresos totales y costes totales. Como veis, para 100 mesas de madera de roble producidas y vendidas, el resultado es igual a 0. ¿Por qué? Porque los ingresos totales, P por Q, precio al que vendo 350 por cantidad de mesas fabricadas y vendidas, que son 100, son 35.000 euros de ingresos totales. Gastos totales, suma entre costes fijos totales y coste variable unitario, 30.000 más 100 mesas por 50 de coste variable unitario, 35.000. Diferencia entre ingresos totales y gastos totales igual a 0. Si os fijáis, por debajo del volumen de producción del punto de equilibrio, es decir, por debajo de 100 mesas fabricadas y vendidas, el resultado que se obtiene es negativo, o lo que es lo mismo, el importe de los gastos o costes totales es superior al importe de los ingresos totales, y a partir de las 100 mesas del punto de equilibrio entramos en el umbral de rentabilidad. Es decir, a partir de la mesa 101, los ingresos totales van a superar a los gastos totales. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.